A la pausa una pregunta y me gustaría conocer su opinión sobre la ley 5123. Es una amnistía que ofrece que estará vigente hasta el 20 de diciembre de este año. Otra. Sí. Mira, para mí las amnistías no son decisiones técnicas, es una decisión política. Y en el corto plazo dan beneficios, porque el gobierno recauda y hay contribuyentes que resuelven el problema que tienen de deudas que no podían pagar y se le están dando facilidades de descuento. ¿Y no estimula esto la evasión? Sí, claro, ese es el problema de largo plazo. O sea, como país, desde el año 2000 acá, aquí se hace una amnistía cada 4 años y medio, más o menos. Y eso es malo, porque el contribuyente evasor puede evadir varios años y después dije, aquí en los próximos 5 años habrá otra amnistía. Y hay contribuyentes que apuestan a eso. Entonces esa parte es mala. Obviamente la gente le puso ley de amnistía, pero la ley tiene otras cosas, nada más se fija en la parte de la facilidad de descuento. Yo, como estuve en DGI, también entiendo a DGI, porque hay una cartera incobrable de deuda que básicamente hay que eliminar porque con gestión ya no se iba a cobrar. Ahora no ha habido, este es el primer gobierno en la historia en que en 4 años hace 2 amnistías. Y esta no tiene mucha justificación. La del COVID sí, porque esa se hizo, además del COVID originalmente, por la ley de lavado, que siempre debe ir acompañado de una amnistía para que el mundo empiece de nuevo. Pero bueno, ya el gobierno ya la aprobó el Congreso y los contribuyentes que se beneficien, que tienen que acogerse. ¿Hay un estimado de los ingresos que pueda recibir el Estado por ese concepto? Creo que el Ministerio de Hacienda puso el estimado entre 6.000 y 10.000 millones de pesos, de lo que va a recaudar por la parte de la ley que tiene que ver con facilidades tributarias de descuento. Pero, o sea, a largo plazo sí es una mala señal. También el gobierno, pues, como yo dije ahorita, o sea, el gobierno necesitaba hacer una reforma, digamos, no gobierno, el Estado. Como no se hizo la reforma, y obviamente todo el mundo aplaudió como foca, no hay reforma, pero se necesitaba. Entonces el gobierno lo que está es tratando de ver cómo llegar al 2024 y cómo ha llegado, haciendo amnistía, pidiendo adelanto de impuestos al sector financiero, a la Barrick Gold, invirtiendo un poco menos, entonces es buscando la forma de llegar. ¿Cuál es el tipo de impuesto que garantiza una menor evasión? Los directos. Pregunta de examen. Un ITEVI generalizado, por ejemplo. Los impuestos que son generalizados con una sola tasa son mucho más fáciles de recaudar. Los impuestos a los ingresos, el impuesto sobre la renta, es mucho más difícil. Y los impuestos que ya por la tendencia del comercio están desapareciendo, los impuestos en aduana también son fáciles de recaudar, pero tú deberías agarrar todo cuando entra y le cobras. Pero los impuestos que son al ingreso, al patrimonio, eso es mucho más difícil. Y ese es el gran problema de América Latina. Nosotros recaudamos impuestos indirectos, o sea, como el ITEVI, más o menos bien en América Latina. El problema es que no recaudamos impuestos sobre la renta, porque la evasión es muy alta y el mismo sistema nuestro de América Latina, estoy hablando, incluyendo a nosotros, nos impide recaudar. Muchas exenciones, umbrales muy altos de exención, etcétera. Entonces, si queremos impuesto fácil, tiene que ser tasa baja y generalizada. ¿Usted sería partidario entonces de bajar la tasa del ITEVIS y ampliar la base? Sería más fácil recaudar. Ahora, para bajar la tasa, primero tenemos que saber cuánto es que queremos gastar. Si queremos gastar un monto muy alto, no podemos bajar mucho la tasa, porque de eso va a depender. Primero, en la reforma, en el pacto, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cuánto es el gasto que necesita esta economía, gasto público? Y ahí es que vamos a saber qué tanto bajar. Por ejemplo, el gobierno, creo que en su propuesta, que era más para vender la reforma, vamos a bajar el ITEVI un punto, porque necesita recaudar. Entonces, yo no veo cómo bajar esa tasa a 10 o 12%. Tal vez se pudiera bajar a 16%, pero eso va a implicar poner el ITEVI a cosas que no tiene. Yo estoy dando un hecho.
la reelección del presidente Abinader. Creo, de acuerdo con lo que se ha publicado en las encuestas, que el presidente no tiene mucha oposición, que los partidos que le adversan o están divididos o se han disminuido. Por lo tanto, creo que el PRM puede ganar la mayoría de las alcaldías, la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ese es el panorama que yo observo. Y dentro de ese marco, con una mayoría congresual y el control del Poder Ejecutivo, entonces el nuevo gobierno del presidente Abinader podría presentar reformas que le permitan sortear la situación difícil. Bueno, es así, si tiene mayoría más fácil. Porque un gobierno, un presidente que no tiene posibilidad de reelegirse, porque es su mandato, la posibilidad de un segundo y nunca más. Entonces, si ya usted sabe que usted no se va a reelegir, usted puede hacer un gobierno distinto y además sin una pandemia, probablemente la guerra haya terminado o sus efectos sean menores, entonces el país podría marchar. Mira, yo creo que hay que derrumbar el mito de que una reforma va a destruir la economía. Por ejemplo, Balaguer hizo una gran reforma en el año 92 y después de ahí, ¿qué pasó? El país despegó. En el 2004 se subieron todos los impuestos, ITEVI, renta, selectivo, ¿y qué pasó a partir del 2004? El país despegó. Sí tiene impactos recesivos durante varios trimestres, pero si la reforma está más o menos bien hecha y eso mejora las finanzas públicas, eso ayuda al manejo macroeconómico, pueden bajar las tasas de interés, al final el país se va a beneficiar. O sea, no hay un riesgo de que se haga una reforma y la economía se estanque 10 años. O sea, una reforma bien hecha y bien pensada, la evidencia dice que la economía va a mejorar. Lo que hay que ver cómo amortiguar a los que más sufren en el corto plazo, porque va a doler, ¿eh? O sea, hacer una reforma. Para eso están los subsidios. Para eso este es el país de América Latina probablemente con el mejor andamiaje para dar subsidios, todo a través de tarjetas. O sea, nosotros estamos avanzados ahí. Obviamente, ahora con las redes sociales hay que ver cómo está el ambiente político, no es que va a ser fácil, pero yo creo que si a esta economía le faltan 2 o 3 reformas estructurales y esa es una de las principales y a partir de ahí podemos despegar. Los subsidios deberían ser focalizados porque cuando se generaliza el subsidio se benefician los que lo necesitan y los que no. Sí, esa es la teoría, pero en la práctica y en los gobiernos lo saben y es el espíritu de las tarjetas, que sean focalizadas. El problema es que hay veces, como nos pasó con los combustibles, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, el subsidio fue generalizado, entonces el subsidio a los combustibles se le subsidia al pobre, pero también al que tiene una jipeta Lexus o al que tiene una lancha, porque el gobierno consideró que es un costo que la clase media no va a entender, porque el problema ahora, o sea, es un tema político. No, el tema ahora es que como la economía creció tanto en los últimos 30 años, ahora eso creó una gran clase media, pero esa gran clase media entonces ahora es la que más protesta, si le ponen más impuestos, entonces ese es uno de los problemas cuando los países crecen mucho. No solo protestan, sino que sufren también. Sufren, claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Si focalizamos el subsidio a los combustibles, bueno, eso es lo que dice la teoría, nada más focalizamos con los pobres, los ricos no necesitan, pero la clase media, ¿qué pasa? Se queda en el medio, pagando. Entonces, tú no puedes focalizar a toda la clase media porque es lo mismo, va a ser generalizado. Entonces, son disyuntivas que tienen los gobiernos y, por ejemplo, el gobierno ahora, el año pasado y el antepasado, se decantó mejor vamos a seguir dando el subsidio generalizado y me evito un problema social. Pero hay segmentos de la economía en donde sí se puede focalizar. Por ejemplo, en el tema eléctrico. Cuando usted aplica la tarifa eléctrica, hay un subsidio hasta el 700 kilovatios de consumo. Y de eso se beneficia desde los más ricos
hasta los más pobres. Es más, los más pobres que le dan el bono luz ni siquiera lo utilizan para el pago de la energía eléctrica. Bueno, el sector eléctrico amerita un programa entero. Hay que ir sí. hacia el prepago también, eso es importante. Sí, eso ayuda. Ahora claramente no se ha avanzado tanto como se esperaba. Yo creo que ahí el gobierno que llegue, y más si el presidente Abinader, porque eso, si él gana serían 8 años. Yo creo que él no puede darse el lujo de pasar 8 años y que no haya una mejora sustancial. Y como sociedad también, o sea, tenemos este problema de hace 50 años, o sea, por cualquiera sean las razones, o sea, no debería haber apagones. Ahora, debería haber problemas puntuales, pero no un tema de apagones en el año 2023. O sea, como sociedad hemos fracasado, creo yo. Y habría que hacer yo recuerdo a Leonel Fernández decir que ya se para el 2000 ya no más apagones. no más apagones. Sin embargo, Hay capacidad de generación para que no hayan apagones. Donde está el problema es definitivamente en las averías, porque no se invirtió en el tiempo que debió invertirse para modificar y mejorar todos los equipos de transformadores, subestaciones. Ahí es donde radica. Sí, ya no hay apagones financieros, porque a los generadores se les paga en el tiempo que establece el contrato. O sea, se han hecho avances, pero todavía estamos lejos de tener un sistema eléctrico confiable, que la gente pague. Se está contratando energía limpia. Renovable. Bueno, ayer, por ejemplo, se firmaron 34 contratos con empresas generadoras de energía limpia, ¿no? Energía renovable. Eso va a mejorar también. Eso ayuda, pero necesitamos energía de base, porque el tema es que la energía renovable suena bonito, pero en promedio está disponible 20-25% del tiempo. Tú necesitas tener tu gas natural, algo de carbón, o sea, no podemos ir a todo a eso, o sea... Ya, tranquilo, Bobby. Sí. Vamos a hacer la pausa, que tenemos a Olga ahí haciendo señas más que un queche. Vámonos, volvemos enseguida.
Bueno, nos quedan apenas 2 minutos y hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerla porque yo sé que mucha gente también está preocupada. Además, tú manejas dólares. ¿Por qué se está incrementando la tasa de cambio de la moneda norteamericana? Bueno, antes de decirte de por qué se está depreciando, yo creo que es muy positivo para la economía. Acabamos de pasar 2 años consecutivos, 24 meses casi, de apreciación del peso. Y eso ayudó a bajar la inflación. Pero también eso perjudica al turismo, a la zona franca, a los sectores exportadores. O sea, una moneda que se aprecie de manera permanente va a hacer daño en algún momento. Y eso no pasó, no hizo daño. Pero ahora que sube el tipo de cambio, que se deprecie, ayuda a los sectores exportadores para que empujen a la economía. Entonces, yo creo que es muy saludable eso. ¿Por qué está pasando? Bueno, porque el mundo cambió. Entonces, las tasas de interés en Estados Unidos están muy altas, están más altas en los últimos 20 años, y aquí ha habido que bajarla para dinamizar la economía. Entonces, esa diferencia de tasas está muy bajita. Aquí está en 7,75 la tasa del banco, y en Estados Unidos ya está en 5,50. Eso hace que haya gente que quiera llevarse su dinero fuera y por eso hay presiones cambiarias. Pero el Banco Central tiene credibilidad, tiene 15.000 millones de reserva internacional, aquí no va a haber una crisis cambiaria. Entonces, bueno, va a subir un poco, yo creo que eso es bueno, va el banco a usar sus reservas y eso va a ayudar a los sectores exportadores. Bueno, Magín Díaz, economista, y le agradecemos de verdad de